La escuela reproduce las relaciones alienadas, autoritarias e injustas que predominan en la mayoría de las sociedades y simplemente las amplifican a veces, las refractan o las distorsionan, o de las escuelas deberían ser un espacio de encuentro y diálogo para construir verdadera comunidad y pertenencia. Y este es un enorme desafío para cada uno de nosotros como educadores. En este contexto vamos a poder entender quién fue Martin Buber y cuál puede ser su aportación al respecto. Buber nació en Viena en 1878, fue criado por su abuelo y que era un hombre de cultura, un hombre involucrado tanto en la comunidad judía de su tiempo como en distintos grupos de místicos judíos, y él llevó al joven Martin Buber a este mundo. Estudió lo que era el gimnasio o la preparatoria de aquellos tiempos, donde se graduó. Ya a los 15 años había leído a todo Nietzsche, a todo Kant, era un joven un tanto precoz. Y también leyó a los poetas románticos, como todos los intelectuales, o muchos intelectuales judíos y generales de Europa Central. La Biblia hebrea tuvo un enorme impacto en su pensamiento y lo tendría a lo largo de toda su vida. Tuvo una profunda formación humanística. En Europa de esa época las universidades eran muy flexibles. Tú podías estudiar un semestre aquí, un semestre allá. Era todo mucho menos burocrático que en nuestros días. Y estudió historia del arte, psicología, filosofía, religiones, un amplio nivel. Era como muchos intelectuales de Europa Central, que era un cruce de culturas, un hombre con un gran dominio de idiomas, dominaba numerosos idiomas. Acá vemos una foto de Buber ya en su ancianidad. Buber siempre se identificó con un movimiento sionista que en Europa Central fue visto como un movimiento de renovación espiritual y cultural, además de la dimensión política. Escribió varios libros sobre historia del movimiento jasídico, que es un movimiento místico judío que se dio en el siglo XVIII en la zona de Ucrania, Rusia, Polonia, y que para Buber era un ejemplo de lo que es el verdadero diálogo y la verdadera comunidad. Creó varios marcos para educación de adultos, fue profesor de la Universidad de Frankfurt de filosofía y ética. Cuando sube Hitler al poder en 1933, desarrolló una especie de resistencia cultural y espiritual contra el nazismo. La Gestapo le prohibió dar conferencias porque eran muy inspiradoras, decían ellos. En 1938 emigra hacia lo que era en ese momento Palestina, Israel, y se va a convertir en profesor de Sociología y Filosofía Social en la Universidad de Jerusalén, donde vivió el resto de su vida. Él estuvo ahí involucrado en un grupo que buscaba la convivencia pacífica entre árabes, judíos en la tierra de Israel, junto con el rector de la Universidad Hebrea. Viajó, la fama de Buber a nivel internacional se da en los años 50, donde viaja y es traducido a numerosos idiomas. Algunos de sus libros están traducidos a más de 30 idiomas, incluyendo el español, por supuesto. Buber siempre sostenía que el diálogo no solo debe imperar en las relaciones interpersonales, sino también tiene que predominar en las relaciones entre los estados, entre los pueblos y entre las naciones. Falleció en 1965 en Jerusalén, y otro pensador importante, cuando le preguntaron qué significaba la vida de Buber, dijo: no conozco a nadie que haya vivido una vida tan rica en aventuras intelectuales y haya respondido a sus desafíos como Martin Buber. Había magia en su personalidad y riqueza en su alma. Pero, ¿quién fue Buber como pensador? Ya vimos algunos aspectos de su vida y como filósofo. Buber forma parte de un grupo de filósofos que se los ubica cerca de la filosofía del personalismo, que es la filosofía del diálogo. Esto no quiere decir que sean personas que digan es bueno dialogar. No. Esto significa que son pensadores que ponen como foco del pensamiento filosófico la relación interpersonal. No las cuestiones de metafísica, no las cuestiones de ontología, sino que ponen como el foco primero de la filosofía es la relación, la interacción entre los seres humanos. Y hay toda una línea de pensadores cristianos, judíos, ateos que desarrollaron esta línea de pensamiento
Él fue discípulo de Wilhelm Dilthey, de Edmund Husserl, y fue compañero de figuras como Max Scheler, como Martin Heidegger, entre otros, que habrían de ser cada uno de ellos importantes filósofos del siglo XX. Ahora, Buber fue un pensador que rompe esquemas. Incursionó en numerosos campos del saber, en filosofía, en psicología, en psicoterapia, en numerosos campos, en religiones comparadas, en literatura, en poesía. Como muchas personas de esa época, no querían encasillarse en un criterio determinado. Fue un pensador muy amplio, con una obra muy variada, muy amplia y muy compleja en su estructura. Varios de sus libros fueron traducidos por el Fondo de Cultura Económica acá en México. Uno de ellos, Caminos de Utopía, que habla sobre los movimientos socialistas en Europa y la búsqueda de crear una comunidad más humana, los movimientos socialistas no marxistas que Buber va a reivindicar, el concepto de la utopía, o el libro ¿Qué es el hombre?, que es una pequeña reflexión sobre la antropología filosófica y la antropología cultural. Hay un pensador que dice que el foco de toda esta obra tan variada es un problema que si en la época de Buber era acuciante, en nuestros días lo es mucho más, que es el problema de la alienación, es decir, la falta de conexión de la persona moderna con otras personas, con lo divino, con su auténtico yo. Y como lo dice Lawrence Silverstein, la alienación es un puente entre las preocupaciones sociales y religiosas y universales de Buber y su preocupación por temas como la educación, la política, la vida de la comunidad. La obra de Buber se la divide generalmente en tres etapas, dos fundamentales, dos etapas, y este es el punto que vamos a acercarnos a la cuestión de fondo, ¿no? Para nosotros como educadores y el aporte de Buber a la educación en forma específica, ¿no? La primera etapa de Buber es una etapa que se llama la etapa mística. Buber pensó, junto con otros intelectuales europeos de la época que ven la crisis de la sociedad europea en la época de la Primera Guerra Mundial, poco antes, que la única forma de trascender una sociedad tan fragmentada, tan materialista, tan vulgar, con tantas líneas y divisiones de clases, de ideologías políticas, era por medio de la unión con lo trascendente, buscando la mística. Buber era un gran experto en la mística, escribió un libro que se llama Confesiones Místicas, donde reúne textos de más de 12 tradiciones religiosas sobre búsquedas místicas. Y Buber pensó durante mucho tiempo que la forma de trascender este mundo tan frío, tan complejo, junto con otros intelectuales que buscaban una comunidad mística en la cual integrarse y superar las limitaciones y la fragmentación epistemológica, existencial del ser humano contemporáneo. Pero por una serie de factores, Buber va a llegar a la etapa fundamental, que es la etapa dialógica de Buber, que va a abarcar toda su etapa de madurez hasta su emigración a Israel, que es la etapa dialógica, que es la que le daría fama internacional, convirtiéndose en un pensador de enorme influencia en el pensamiento religioso, psicológico, educativo, filosófico de la segunda mitad del siglo XX, que es la etapa del diálogo. Buber comenta que él llegó por varios factores, influencia de algunos amigos y colegas que le hicieron ver que tú puedes estar muy feliz en tu elevación, en tu éxtasis espiritual, pero al lado tuyo hay gente que tiene hambre, al lado tuyo hay gente que sufre la estructura de una sociedad injusta. ¿Cómo puedes salvarte tú en el éxtasis místico cuando al lado tuyo hay gente que está sufriendo? Y también Buber relata una experiencia que cuando ya en esa época un intelectual conoció en Alemania, un joven soldado desmovilizado vino a verlo y quiso hablar con él, y Buber lo recibió, y Buber dice que conversó con este joven como 2 horas y se fue. Y él se sintió que había hecho su parte, le hizo preguntas al joven con respecto a la vida, con respecto a qué senda seguir. Y Buber se enteró que al poco tiempo este joven se suicidó. Y Buber dijo, cometí un gran error. No lo escuché adecuadamente y escuché solo lo que me dijo, pero no escuché lo que no me dijo y que era lo que le estaba angustiando profundamente. No pude sostener un verdadero diálogo con él.
Entonces, la conjunción de una serie de procesos intelectuales y personales hicieron que Buber llegase a la etapa del diálogo, que va a ser expresado en un pequeño libro que se convirtió en un clásico y sigue siendo editándose en alemán, que se llama Yo y tú. Acá tengo una edición actual. Como ven, es un libro muy pequeño, pero como casi todos los libros pequeños son libros complejos, difíciles y muy ricos. Yo y tú, esta es la edición alemana, Ich und du, como se llama el libro, que es el libro que le dio una fama internacional y lo convirtió en el foco de mucho del pensamiento del diálogo en la sociedad contemporánea.